Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta pequeña cabina improvisada en el primer episodio de Desde la Ignorancia. Es el primer capítulo. Me acompaña hoy, me gustaría abrir este pequeño proyecto personal eh, con mi papá. Bienvenido. Gracias, Charo. Yo creo que es la persona ideal para empezar este tipo de pláticas, para las dinámicas que quiero tener en este nuevo canal, en este podcast. Y creo que el título más adecuado para este primer episodio, y en vistas del contexto con mi papá, perspectivas de la edad. ¿Qué te dice a ti esto, papá, para que vayamos comenzando? Bueno, no, No tienes que ser formal, puedes sí, insultar, puedes yo sé. pendejada y media. Lo que estoy entendiendo es que quieres tomar una posición desde la perspectiva que tiene mi edad contra la perspectiva que puede tener tu edad, y estamos hablando, dado que cualquiera pueda tener 20 años o 50 años. Sí, porque tú tienes ya 2 de a 20 años. No, sí, ya. Bueno, 2 y medio de 20 años, ya vas para el quinto piso. No, ya estás en el quinto ya piso. estoy en el quinto piso. Ya estoy en el Ya quinto estoy en el quinto No, piso. más que nada, o sea, yo pensé que el tema más idóneo para esta ocasión, pues era ese, porque a diferencia de que he escuchado en otros contextos familiares, de amigos, de conocidos y demás, pues la dinámica papá-hijo es muy diferente. Ok. Al menos la que yo tengo contigo también es particular. Claro. O sea, hay un nivel de comunicación diferente. A lo mejor tú puedes darme perspectivas que yo no entiendo, perspectivas que por el contexto 2025, siglo XXI, pues a lo mejor puedo hacerte entender a ti, porque por temas de actualización, por temas de apertura mental, etc., que ya de por sí las tienes. Pero pues obviamente, pues para mucha gente que lo pueda ver, a lo mejor la dinámica que tiene con su papá, con el familiar más cercano, pues no es la misma. Y que de igual manera, que nos compartan cuál es su nexo, su conexión más cercana, así como yo lo tengo con mi papá, y que sobre todo que les pueda servir a manera de reflexión, ya sé que se lo muestren o no, esa manera de reflexión y las ideas que vayamos peloteando en esta ocasión. Para empezar, papá, ¿tú crees, retomando el tema, que hay algo que los jóvenes a día de hoy no ven en relaciones papá-hijo? O sea, algo que sea muy importante que no lleguemos a ver, o al menos en mi relación que tengo contigo. Sí. Esto es algo, podría decirse, endémico de los jóvenes. Yo fui joven en alguna ocasión. Y, sí, dicen que todos fuimos pendejos, o jóvenes. Sí, algo así, no necesariamente. Yo creo que, como bien dice tu título, pues se parte desde una ignorancia. Y no estoy hablando de manera despectiva, sino de una manera de entendimiento donde pues podemos desconocer muchas cosas. El modo de acercarse y comunicarse puede ser un factor muy importante en el desarrollo de una relación entre padre e hijo. Si tú tratas o siempre logras entender que la comunicación va a ayudar mucho al desarrollo de la relación, pues empiezas a trabajar en eso y no te sales de ese canal de seguir ayudando a tu hijo, siempre en pro de ayudar a tus hijos, siempre pensando en cómo los puedes ayudar, pero no tratando de controlar la situación, sino de ayudarlo, de guiarlo. Siempre he pensado que no se trata de prohibir, porque prohibir no educa y asustar no fortalece. Entonces, sí estar cerca de ustedes para que ustedes se desarrollen por sí mismos carácter, lo que piensan, sus ideales, y vayan creando una estructura de hábitos que les ayude luego a tomar las mejores decisiones. Pues no siempre estaré presente, y ese es mi propósito, de que aún a esta edad que yo te pueda ver 20 años, pues tú no necesites de llamarme para decir, papá, ¿qué elijo? Claro que no me molesta que me preguntes qué elijas. Ya sería una pendejada de que a mis 20 y tantos te digo, oye, papá, ¿qué color de calzones para comprar? Bueno, o sea, sí te puedo preguntar, oye, claro, ¿qué fruta está podrida y qué no? Pero pues hay cosas que a partir de los 20 se entiende que ya se libera la manita. No, pero tampoco
es como que soltarlo de inmediato, porque es difícil soltar esa parte de, oye, papá, necesito que me ayudes, como dijiste ahorita, ¿no? De repente, pues no te voy a guiar en comprarte unos No, boxers, ayuda sí lo o, voy a ajá, pero necesitar. de O sea, repente vas no a lo sé necesitar todo. alguna ayuda, pero como acabas de mencionar, ¿cómo saber lo que sabes a los 50, No, a tus empezar a 20 los años? 20. Está muy complicado, está muy cabrón eso. Bueno, y tomando en cuenta lo que me acabas de decir, ¿tú crees que hay algo que a tus 52 creas que no sabes de los jóvenes a día de hoy? Ah, sí, claro, claro, ¿Cómo que? hay que sí, TikTok. Ah, sí. definitivamente hay que ser eh, humilde, porque si caes en la soberbia de que te lo sabes todo, pues ya no tienes nada que aprender. Y como siempre te he dicho, siempre hay lo que me tienes que enseñar, porque el mundo va evolucionando, los jóvenes van evolucionando. Yo traigo la evolución y la enseñanza de De mis tu ancestros, contexto. de mi contexto, de cuando yo nací, de cuando yo crecí, pues habían muchas cosas, pero tampoco habían demasiadas como las que hay ahorita, que ha sido muy bueno, ¿no? Yo no nací con la computadora. Aprendiste con la En mi computadora. camino entró la computadora, lo fui aprendiendo, entraron las tabletas, entraron los celulares, entraron todo este mecanismo de herramientas que les ha servido a los muchachos para algunas cosas, incluyendo Muchachos y no juegos. tan muchachos, ¿eh? Bueno, muchachos, jóvenes y señores también, pero todos nos vamos adecuando a los cambios. Entonces, si pensamos que ya lo sabemos todo, pues no tenemos nada que cambiar, pero si somos humildes y sabemos que tenemos que aprender, y yo me abro a la posibilidad de que tú tengas algo que enseñarme, pues también eso me va a dar pie a poder decir, bueno, tengo algo que escuchar de mi hijo. A lo mejor lo que me va a decir es algo que yo no sé y necesite yo saber. Pero, o sea, hay algo en concreto o sea, en nuestro contexto que tú digas, puta, esto yo no lo sabía hasta que lo viví contigo, tú me lo enseñaste. Si hablamos de manera rutinaria, lo que hacemos todos los días, pues como dicen los ancestros, ¿no? Pues los hijos te enseñan a ser padre. Si ese es Pero nadie te enseña a ser tema. papá. O sea, no hay nadie que te diga, así No seas hay, mamá. si bien hay un apoyo por parte de personas que te generan libros y te dan ayuda y hay El psicología y famoso, hay, porque lo mando yo. como el famoso libro, ¿por qué lo Puta, mando yo? Que en su momento, ¿cuántas pues, veces no bajaba yo al baño? ¿Y qué chingas hacen los libros de, porque lo mando yo 1, 2 y 3? Digo, putas, ¿cuántas sí. veces lo necesitas? Sí, bueno, ahí notarás que era yo un padre en ese entonces, porque tenía yo... No primerizo, ¿eh? No, Ya ibas por tu segunda ronda. Sí, sí, ya tenía yo mis 20 y tantos años y me empecé a comprar libros para saber cómo hacerlo. Que esto no es una garantía de que lo puedas hacer. Sí, no garantiza que vas a ser un pastorcito. Exactamente, y toma en cuenta que los libros... Y dicho y hecho. Claro, por supuesto. Y toma en cuenta que los libros, pues, son simple plasma de alguna persona que tuvo una brillante idea, porque también investigó, porque también lo estudió, porque se puso a trabajar y encontró que esas eran las mejores técnicas y mecánicas, pero no eran las únicas. Entonces habría que buscar un libro con el que tú compartas tus propios ideales y que digas, bueno, sabes que este me da las herramientas para que con mis ideales y con mi forma de pensar yo me adecue y pueda adaptarlo para el crecimiento de mi hijo. En mi caso, contigo, porque pues cada papá tiene su manera de pensar, su manera de estructurar sus ideas, y eso pues de alguna manera lo va a transmitir a su hijo. Pues ahí es donde entrarían los libros para tomar herramientas y poder transmitirlo de la mejor manera. El hecho de que otros papás que tengan valores diferentes no es malo. Digo, hay cosas que se normalizan en comportamientos tal vez tóxicos, en comportamientos controladores, que eso sí, pues definitivamente no. Pero sí, yo creo que combinar el conocimiento de otros con libros, con cursos, con prácticas, en intento y error, pues sí puede llevar a una formación diferente. Sobre todo, digo, al menos en mi perspectiva, yo creo que lo más importante, sin haber tenido hijos y jugándole a Don Chinguetas, es que el hijo en cuestión pues tenga la capacidad de cuestionarse sus ideales, sus valores. No necesariamente desafiar al papá o a los papás, sino decir, oye, pues yo pienso de una manera diferente. El hecho de que tú y yo pensemos diferente no nos hace enemigos. O sea, papá, mamá, abuela, abuelo, tío, tía. Si tú y yo no tenemos los mismos ideales, no necesariamente somos enemigos. No quiere decir que no podamos convivir y sobre todo llevar una convivencia pues plena en familia.
Porque Claro. muchas veces la gente tiende a pensar que pues una discusión refiere directamente al conflicto, que no. No, Discusión nada sí, más refiere a sí, claro. un intercambio de ideas, como tú y yo Sí, podemos sí, sí, tener. discutimos, Que discutir no es también nada malo, el discutir famoso construye. estoy enojado contigo todo el día, o sea, bueno, Mm. al menos en este caso, Ajá. pues, ajá, tú y yo nos podemos, no mentar la madre, podemos Discutir, podemos discutir. Vamos a discutir a Sí, las claro. 9, 10 de la mañana porque, no sé, dejé Lo que haya sucedido. algo en la cocina. Ajá. Y a la 1, pues no vas a estar así pasa con nada. cara de mierda, Claro, como si fueras dictador. exacto. O sea, al final podemos volver a hablarlo. Sí, sí, no, bueno, esa es una de las ventajas de que tú sepas cuál es la posición que vas a tomar como adulto y que también por la parte del joven, en este caso el hijo, pues también tome esa posición y no tome esa... Bueno, en tu caso ya aprendiste a no ser rencoroso, porque igual después de una discusión puede quedarse ese sentimiento de Pero es que estoy te molesto. acostumbran a que eso sea lo normal. Eso es lo que tú mencionas, como que lo normalizan. Pero si no lo normalizas y como tú dices, pues yo lo llevo al siguiente nivel, no lo voy a hacer del mismo modo, pero no todos tienen esa flexibilidad para no caer en el rencor o en el resentimiento. Discutí contigo, lo tomo a mal y estoy resentido contigo. Es como un efecto cadenita que se va desarrollando y esto pone mal la situación. Ahora, no queremos poner mal la situación, lo que queremos es estar guiando, pero en la guía tenemos que estar conscientes que se puede tensar la soga. Pues se tiende a pensar que normalmente es más fácil ajusticiar, pegar, bueno, no necesariamente pegar, o sea, ajusticiar, Sí, dictar, mandar. sí, claro. Ahora sí, porque lo mando yo. Sí, no, definitivamente Es más fácil. La violencia no la recomiendo, no ha sido, yo crecí con eso, en algún momento copié el patrón, pero nunca me ajusté a ese cambio y dije, no, mejor voy a hacerlo de otra forma. Y pues, no ha dejado de cambiar, constantemente va cambiando porque se va adecuando al ritmo y a las ideologías de cada uno. Hoy puedes sentarte conmigo y explicarme tus ideologías de lo que piensas hoy, pero pues a lo mejor y lo cambias al rato o simplemente le das otra forma y vienes y me dices que papá, lo que yo pensaba ayer pues ya cambió, es hoy. Es como cuando tú compras un sistema operativo y de repente lo tienes que estar actualizando. Cada vez que tú utilizas el equipo, pues se va actualizando. No, y si no lo haces, pues algo queda así, obsoleto. Claro. Ya no funciona con... Entonces, ya eso que acabas de decir, obsoleto, es cuando no te has actualizado, porque tú me puedes preguntar acerca de una persona que no he visto en un año, y yo te voy a decir, sí, te voy a hablar de esa persona que yo conocí hace un año. Como el año pasado. Como el año pasado, pero no sé cómo es hoy. Tienes que volverla a conocer. Porque tengo que volver a actualizarme para saber si sus ideales siguen siendo las mismas o ya cambió. Entonces esa flexibilidad es la que a veces de repente no estoy sentenciando que sea algo que el adulto lo haga porque así nació, porque así creció, porque se lo educaron. Que hay muchos que lo justifiquen así, de que porque así me enseñaban por mis santas polainas. Y se quedan ahí porque así funciona y punto. Pero puede ser de otras maneras. Sin embargo, no los culpo. Hay quienes, no es justificar, pero no tienen el tiempo porque se han convertido en unos excelentes proveedores. Que quiero enfatizar, ser un excelente proveedor no te convierte en un excelente padre, te convierte en un excelente proveedor. Ya está, ya. Pero tiene sus limitantes. Si eres proveedor, significa que trabajas bastante tiempo, o sea, pasas demasiadas horas trabajando para que eso sea posible. Que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Vas a dar una mejor calidad, no de vida, porque la calidad de vida a veces lo confundimos con que es económica, sino una calidad de ajuste económico holgado. Ahora, ¿qué sería una buena calidad de vida para ti? Muchas personas dicen, ok, yo trabajo, me mato a trabajar para que yo pueda tener para mis viajes y me voy a viajar. Pero a veces te llevas el estrés al viaje y créanme, te vas a viajar y no te desestresas, te llevas el trabajo en la mente, porque estás diseñado para trabajar. Pero depende del contexto familiar. Llámese si estás soltero, si solo tienes una... así. Sí. Solo con esposo, hijos, 1, 2, 3, 4. O sea. Ahora, retomando y regresando al mismo tema, ahora, si te dedicas a trabajar, pero lo equilibras
también para dar esta guía que quieres para tus hijos, seguro que lo vas a conseguir. Pero igual puedes justificar de que, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta nada eso de las guías, me pone mal y no tengo el tiempo. O a veces, velo con tu mamá. ¿Me explico? Oye, ¿puedo hacerlo? Pide el permiso a tu mamá. Pide el permiso a tu mamá. Pide el permiso a tu papá. O pide el permiso a tu papá. Y Desde aquí se lo pido. viene la pelotita porque en ese momento no quieren hacerse cargo. Entonces ahí es cuando empiezas a lidiar, ¿qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y a veces el joven, pues busca una guía más cercana y a veces lo hace con un amigo o con algún pariente y a veces no es la mejor guía. Amigo, pero tío, abuelo, no importa. A veces eso pasa y no siempre es la mejor guía, pero pues es lo que tienes a tu alcance. En mi caso, yo decidí tratar de equilibrarlo. Sí es mucho más complicado porque tengo que trabajar no solo para ti, sino también para tus hermanos y son diferentes. No, pero pues la diferencia es, pasar del 18, o sea, ya no es la misma dependencia que tengo yo a mis 12, 15 que a mis 23. Claro. Obviamente, pues, en este caso yo tengo 2 hermanas menores de edad, pues es una carga más grande, porque al final es criar otra vez. Sí. Y cada uno de ustedes es completamente diferente y yo tengo que ser flexible a cada manera de pensar de cada uno. Entonces, yo tengo ahorita pues 4 personalidades que trabajan en mi mente. 4. Tú, Eddie y las niñas. Porque pues cuando existe el convivio constante o el intercambio de ideas, te vas estructurando porque constantemente vas adquiriendo esa empatía emocional para poder entender. No es lo mismo que tú vengas a platicarme de un problema de tu edad de 22 años a que venga... Sí, no es lo mismo, Juanito me mordió en la escuela, oye, papá, me rompieron el corazón o estoy reprobando el semestre. Exactamente, son situaciones diferentes y tienes que empatizar, pero mi recomendación es, ok, escucho, te guío, pero trata de resolverlo tú, sobre todo en tu mente, y cómo tomarlo de la mejor manera para no crear una mala emoción, en este caso el resentimiento, que nunca lo recomiendo. Y esa es la razón porque te digo, pues es que no crees resentimiento, al contrario, que te sirva para que vuelvas a reestructurar tus ideales y tengas una mejor versión de ti y puedas tomar una mejor decisión. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, en este caso ya sabemos cómo, pero en casos ajenos a nosotros, ¿cómo haríamos o cómo le dirías a la audiencia en este caso manejar esa clase de situaciones? Porque pues hay familias muy diferentes, hay familias igual como nosotros que tienen a alguien de mayor edad, llámese mujer o hombre que sea el mayor y tienen, no subordinados, pero sí hermanitos, o que sean de edades muy conjuntas. ¿Cómo manejas eso si los papás o el papá o la mamá no están dispuestos a escuchar? Sí, difícilmente puede haber un crecimiento de esta categoría entre padre e hijo si no se abre la línea de comunicación. Si el papá está renuente a no escuchar porque es sentenciador, o sea, se hace lo que yo diga y punto, que luego te puedo decir del por qué posiblemente lo justifican, ¿no? Y ahorita te lo voy a explicar, pero si no se abre esa línea de comunicación, difícilmente el joven recibirá una guía por parte de la experiencia. Y va a buscar guía donde más. Y exactamente eso que acabas de decir. ¿Qué es lo que va a hacer el joven? El joven siempre va a darse la tarea de buscar una guía. Y va a buscar guía. Pero a veces, volviendo a esta parte de los adultos, que no ceden porque no quieren meterse en ese tema, ya sea porque no tiene la experiencia, o porque tiene miedo, o simplemente porque no le enseñaron a hacerlo. A manejar problemas. A manejar esas situaciones. O sea, tuvieron papás, de los papás. Entonces, es una cadena una cadenita de entrenamiento que se va copiando, es un patrón que se va copiando. Pero tú decides dónde romperlo. En mi caso, yo recibí esa educación un poco machista y pues la mujer es la que tiene que hacer las cosas en la casa. Pues lo decidiste cambiar. O sea, no es lo que piensas a día de hoy. Y ahí es cuando dije, no, pero yo quiero también participar y yo quiero también planchar y yo quiero lavar y yo quiero cocinar. No tiene nada de malo. Absolutamente nada de malo, pero nos vendieron esa idea de que no era para el hombre, que era para la mujer. Y es maravilloso, a mí me encanta ir a lavar ropa como señor, o sea, ese es mi lugar seguro. Yo
él es testigo de que yo digo, viernes o cada 15 días, llévame a la lavandería. Me encanta ir, no sé, tiene algo que me Te relaja. relaja, encontraste. Ir a meter mi ropa, pedir o sea, mis detergentes, planchar mi ropa. Maravilloso, de verdad maravilloso y terapéutico, lo recomiendo mucho. Y cocinar también. A cocinar mucho igual. Claro. Eso te iba a preguntar, o sea, hablando de que estas skills, llamémoslo así, que en realidad es solo ser un adulto funcional, o sea, no tiene nada de extraordinario. Claro. No porque yo planche, lave, cocine y demás, soy puta un superman, no. O sea, desgraciadamente vivimos en un país en el que es sumamente machista y que irónicamente en muchas familias es un matriarcado, es muy irónico, pero ese tipo de cosas solo son ser un adulto funcional. Gracias a Dios, a las redes sociales y a todo el contexto que estamos viviendo, pues ya es más normal, ya es algo más común. Lo no común es que alguien no sea independiente como adulto. Y ahora sí es alguien señalado quien no es así. Llámese si por el contexto de su familia nunca se le permitió, o no quiso hacerlo, o no tenía las herramientas o los parientes para poder hacerlo. Que eso es otro tema. Pero volviendo al punto, ¿tú crees que hay algo a día de hoy que como joven yo te puedo enseñar? O sea, a mi edad. Sí, claro. O sea, no necesariamente de que hay manera de pensar. Sí, chance sí. Pero, por ejemplo, algo en concreto. Sí, no, mira, en algún momento, joven, muy muchacho, no recuerdo exactamente, habrás tenido que ser a 8 años cuando empezaste a entender, y te dije claramente, hijo, en esta casa tú puedes discutir y puedes... No, sí fue más para adelante. Fue más para adelante. 8 años, ¿no? No, como a los 10 años o 12 años. ¿Más? ¿Como a qué edad? Como a los 15. 15 años. Bueno, Sí, vamos a poner. Sí te la volaste. A lo mejor Te recordaste 8 años para quedar bien. A los 8, puede ser. Pero ponte que a los 15 años yo te dije que en esta casa tu opinión vale. Tú puedes debatir y con todo el respeto del mundo. O sea, nada más lo que te recomendé, cuida esa figura paterna que te va a ayudar a estructurar tu persona. No es que tenga que ser el hombre de la casa, sino que lo haga, que lo vayas haciendo con respeto, para que cuando tú tengas la práctica de cuestionar, lo hagas con respeto. No tengo que ser a tu imagen de semejanza. Respetándole los ideales de cada persona, porque te vas a encontrar siempre con un intercambio de ideales cuando la persona quiere hablar acerca de sus ideales. De hecho, las relaciones entre hombre y mujer comienzan por ahí, comienzan por manifestar sus inquietudes y sus ideales, y así es como sabes si coinciden o no coinciden. Sí. Y si pasan al siguiente nivel, y así se llevan 1 año, y así se llevan 2 años. Eso sería también otro tema, o sea, el cómo se desarrolla. No, o sea, me refiero en el sentido de que, volviendo al tema de perspectiva de edad, que antes de seguir, cabe aclarar, no nos estamos autocromando, o sea, no somos una feliz pareja en una relación súper perfecta. Somos imperfectos, sí, nos peleamos, y tampoco crean que, ay, sí, jamás hemos tenido golpes. No, claro que no. Tenemos discusiones. Tenemos discusiones normales. De hecho, hoy hace un rato estuvimos discutiendo acerca de un tema. O sea, yo me estaba pudriendo de sueño y me vinieron a mentar la madre aquí en mi cuarto. No literalmente, pero sí a eso se refiere él, de que en realidad cuando hay esta dinámica de poder comunicarnos, donde yo le hago saber mis inquietudes y él me hace saber sus inquietudes y discutimos por eso, pues aún así podemos seguir platicando. Y no es una dinámica tampoco de que ábreme la chingada puerta, no, o sea, sí, puedo que mi cuarto, lo que quieras, pero ya estoy aquí podrido en mi cama, pues si viene, oye, esto y tal cosa, así como se estoy diciendo, así, no es una cuestión de que grites, más, no. Pero sí, o sea, no, tampoco se crean que es así, que, ay, somos unos chingones. No, para nada. Tenemos lo que todos tienen, muchos intercambios de ideas y más, muchos pedos. Y más sobre todo que tú tienes esa apertura de poder hablar y
exponer pero tus no, ideas. no todos lo tienen. Sí, no o sea, todos lo tienen, y pero incluso yo muchas veces pongo la claro, defensiva. toma en cuenta, Como hoy. sí, pero toma en cuenta, y esta es la parte que a mí me gusta, porque tú me preguntaste hace un momento, y yo que te enseño exactamente esto que te voy a decir. Cuando tú vienes y me expones tus ideas, yo puedo estar anclado, me explico, con toda la flexibilidad de levantar el ancla, pero puedo estar anclado en mis ideales. ¿Cómo puedo cambiar mis ideales? ¿Cómo puedo ser flexible si solo me quedo pensando en lo que yo creo que es correcto y no te escucho? Entonces, Sí, bueno, no estás dispuesto a cuestionar No, tus ajá, valores e ideales, exactamente. tu contexto. Pues. Entonces, a lo mejor tú tienes una visión muy diferente a la mía y estoy dispuesto a escucharla para saber si estoy pensando lo correcto o simplemente tengo que reestructurar mi idea. Muchas veces ha pasado de que tú me cuestionas algo y yo me voy con esa tarea de, está muy interesante esto, lo empiezo a profundizar, lo empiezo a profundizar y encuentro que sí puedo cambiarlo. Muchas veces, bueno, lo he discutido obviamente con gente de mi edad, incluso con un poquito más grande, este cliché que hay de que cuando tú porque el concepto de responder está muy interiorizado a que me estás faltando al respeto. Pero cuando alguien de menor edad, en este caso un hijo, o nieto, o sobrino, le responde a una persona adulta, que en teoría es una figura de autoridad, cuando le respondes con argumentos, o haciéndole ver que puede cuestionar un concepto u orden, se considera una falta de respeto. ¿Por qué? Porque se tiende a ver así, o porque no se puede cuestionar la persona o el adulto en cuestión. No, pasa lo siguiente con respecto a esa parte. Tú mencionaste los libros que yo manejaba. Y sí, ahora que estoy recordando esos libros, y me ayudaron en su momento porque tú desde chico siempre me preguntabas por qué, y por qué, y por qué, y por qué. A veces lo sacan en los cuentos de Disney, o ahorita estoy con lo del burro que de repente estaba preguntando, y ya ahorita llegamos. Llegamos. Eso es cierto. No es de Disney, es de Pixar, perdón. No, la cagué. Ni siquiera es de Pixar, es de DreamWorks. Ahí está, bueno, de DreamWorks. Ya metí un pedo. Entonces, sí, no hay problema, lo editas. El caso es que cuando yo escuchaba eso, me recordaba de por qué de repente no les decimos algo. Es porque no queremos lidiar con ese momento. Pero saben que están equivocados. Sí, definitivamente. A veces me cuestionan, me pasa con tu hermanita. Tu hermanita me pregunta algo y yo siento que no es el momento ni es el lugar para poder decírselo, pero ella no lo entiende. Ella quiere que yo se lo explique en ese lugar y en ese momento. Entonces ahí es cuando, ¿qué hago? Le explico, o sea, me siento, oye, hija, déjame te digo que no es el momento ni es el lugar. ¿Pero por qué? Y yo te estoy diciendo que no es el momento en ese lugar. ¿Pero qué tiene de malo? O sea, entonces, ¿sabes qué? Ya. Yo lo mando yo. Confía en mí y porque lo mando yo. Entonces nos salimos por allá porque no está logrando entender, y eso me pasaba contigo, que fue como tú dices, hasta como los 15 años que me eché los 3 libros, o sea, porque lo mando yo uno, porque lo mando yo. Y ojalá hubieran sido 3 libros nada más. Ya llegó a la parte en la que tienes tus 16 años, entonces ya eras más consciente de que había lugares y momentos en el que tenías que abstenerte y preguntarlo después, y eso tú lo cambiaste. Entonces ya se dio la posibilidad de que pudiéramos discutir, y ahí fue cuando entonces ya te dije, hijo, ábrete, expon tus dudas y tus ideales, pero argumenta, siempre argumenta por qué lo necesitas, por qué lo quieres. Y esto te va a llevar a entenderte más a ti, que es siempre lo que busco. Lejos de que hagas lo que el adulto quiere o que se imponga lo porque que así tiene que ser. Que tiene que ser, todo va enfocado a que tú te conozcas más. ¿Cómo sabiendo qué es lo que te gusta y qué es lo que te gusta? Discutiendo, no peleando, porque discutir ayuda a fortalecer. Sí. Y sobre todo yo creo que tiene que ver mucho con que, bueno, en este caso, el adulto se sepa autorregular emocionalmente, porque muchas veces es una cuestión de que se enoja el adulto, a lo mejor el chavo o chava tiene la disposición de hablar, claro. Y muchas veces, el papá lleva una semana, no me habla, me medio habla cuando llega a trabajar, estamos en la cocina dando callados,
o sea, se hace un ambiente demasiado hostil y pues no invita a que uno se pueda expresar. Claro. Y digo, esto pasa muchas casas, en muchos contextos, y sobre todo tiene que ver mucho con la idea o con la formación sociocultural que tienen los papás. Esto más bien va enfocado no tanto a la estructura sociocultural que tenemos, sino a la apertura emocional. Difícilmente un adulto que haya trabajado en sí mismo emocionalmente no sepa comunicar. No, pero Difícilmente. a lo que voy con contexto sociocultural es eso. O sea, todo el contexto e historia que tienen los papás de en qué contexto fueron criados, con qué valores fueron criados, qué de eso filtraron para querer enseñarle a sus hijos. Si ellos tienen la disposición emocional o la inteligencia emocional para comunicarse con sus hijos. Si para empezar quisieron haber tenido hijos y no en este caso están lidiando con consecuencias que no hayan querido. Sí, claro, claro. En esa parte sí tiene sentido lo que dices con respecto a cuando tú deseas prepararte, te preparas, y si no lo deseas hacer, pues simplemente no procede. Yo regresando un poquito más atrás, retrocediendo un poquito más atrás acerca de cuando el papá está frustrado o está agobiado y no habla y no se comunica, crea tensión. Te voy a poner un ejemplo de lo que ha pasado contigo, que es algo que yo he trabajado, pero porque decidí yo hacerlo al respecto. Cuando de repente me ves y me preguntas, papá, ¿estás molesto? No, son mis cejas. Yo, a veces me encuentro pensando cómo resolver algo y me pierdo. Y de repente estoy ido. Y si me hablas, parece que estoy molesto, sí. Pero no lo estoy. Por lo general es que también pues, la barba. Sí, no se presta tienes mucho. Pinta de motociclista retirado. Bueno, en diciembre como Santa. Entonces, pero tampoco es justo que de repente yo te contesto, te mal conteste, solo por el hecho de que posiblemente ni siquiera esté frustrado y ni siquiera es contigo. Sí, espérate. Pero ni siquiera es contigo. Sí. Y entonces yo me di a la tarea, porque esto decidí cambiarlo en mí, para que yo les ayude a ustedes a comunicarse. Al final, si yo me comunico con ustedes, ustedes se comunican conmigo. ¿Y qué habrán aprendido? A comunicarse. Bueno, sí. A comunicarse. ¿Me explico? Sí. Tú te comunicas, yo me comunico, aprendimos a comunicarnos. Entonces, cuando viene una situación, ya puedes hablar de cualquier tema, ya puedes hablar de lo que sea, porque aprendiste a comunicarte. Sí, independientemente de religión, sexo, lo que sea, política. Recuerda que religión, sexo, ideas o cualquier estructura que se te acerque, viene armado con una idea diferente. Y desde ahí estás partiendo de que tú estás perceptivo a escuchar una idea diferente. Sí, pero por lo general las personas no están dispuestas a escuchar. Sí, es que ahí confunden dos cosas. Escuchar no es acatar. Sí, ajá, no significa porque yo te escuche, tengo que hacer Tengo que acatar lo que tú dices porque según tú está bien. No, te puedo escuchar. No porque yo esté dispuesto a escuchar tus ideas, quiere decir que las voy a escuchar. Exactamente. Puedo entender más. Claro. Entonces, solo un poquito atrás, regresando a ese tema de que cuando tú me ves y yo decido que te tengo que comunicar, como cuando te digo, vienes y me dices, papá, ¿estás molesto? Sí. Y contigo. Sí, y te lo he dicho. Y no es contigo. Te aclaro, porque no estoy molesto contigo. ¿Pero por qué? Y tú me preguntas, ¿pero por qué? Y si yo puedo aclararte en ese momento, hasta te he dicho, estoy molesto conmigo porque una situación que pasó, no la manejé como yo hubiera querido manejarla, así que estoy pensando cómo mejorarlo. O sea, yo siempre estoy pensando en cómo mejorarlo. Y cuando llega el momento, entonces lo cambio. O a veces ha pasado que me preguntas y te digo, oye, papá, ¿estás molesto conmigo? No estoy molesto, pero hay algo que me trae con el pendiente, que tengo que platicar contigo, pero necesito aclarar la idea. Voy a ordenar mis ideas, y una vez que las tengo ordenadas, te busco para platicarlo contigo. ¿Me explico? No es para que te angusties, es porque tengo algo que platicar contigo. Pero cuando digo que es platicar contigo es porque ¿cómo podemos mejorarlo? O sea, ¿cómo lo podemos mejorar? Hay veces que, exactamente, la dinámica en la que tú tienes ahí, un ejemplo, tenemos una soga tú y yo con un nudo en el medio. Si tú tiras y yo tiro, tenemos un nudo que jamás se va a desatar, y mientras más tiremos, más fuerte se hace el nudo.
Pero si tú sueltas un poco y yo suelto un poco, juntos podremos desatar el nudo. Entonces ese es el propósito de la comunicación. Vamos a desatar el nudo para que podamos avanzar. Y de ahí, de ese avance, nos lleva al siguiente nivel hablando en comunicación. Eso permite que nuestra relación siga siendo más sólida y de más respeto. Sí, y depende mucho cómo lo digas. Claro. O sea, porque hay muchos papás y sobre todo hijos también que tienden a comunicarse con comentarios pasivos agresivos. A mí en lo personal sí. eso me Sí. caga. Me caga porque, pues, o sea, no es como que, ten los huevos para decirlo. No, realmente es una cuestión de decir, comunícate de la manera más efectiva sin ser grosero. Claro. O sea, y yo creo que, digo, tirándote la pedrada, es más común. O sea, no porque tú lo hagas a día de hoy, pero sí lo he escuchado mucho de compañeros, que los papás siempre tienden a ser más pasivos agresivos y sobre todo muy erráticos con muchos comportamientos que hay días. Los papás igual alguna vez fueron jóvenes y no dejan de ser personas. Eso a mucha gente o muchos hijos se les olvida. Yo entiendo completamente que tú a tus 50, 40, 30, los que quieras, puedas estar deprimido, triste, feliz, no sé, fumarte un porro, lo que sea, o sea, de los dos extremos. No dejas de ser un ser humano y eso a muchos hijos se les olvida. Eso no quiere decir que porque ustedes también sigan siendo, digo, son humanos, muchas veces utilicen un comportamiento muy errático, de que, por ejemplo, no sé, yo voy a salir a tomar con unos amigos, o por ejemplo, si tengo pareja, oye, voy a ir a tomar unas cervezas con una amiga, o con mi pareja. Sí está bien. Pero el día de mañana, o a la semana, ya saliste mucho, ¿por qué vas a salir? ¿Con qué vas a salir? Tengo 22, que claro, para mí es algo que me mueve, digo, tengo 23 años, qué chingados tengo que estar yo explicando cosas tan a detalle. Yo lo veo así normal, para mucha gente a lo mejor en la audiencia me van a funar o decir, oye, pues que respeto, que no sé qué. Funciona diferente al menos aquí en mi casa. O sea, no, o sea, sí mi papá está mucho el chiste de que vas a regresar opcional, que en caso de mi mamá sería diferente, pero sí he escuchado mucho, sin afán de balconear nombres, que muchas veces ese tipo de comportamientos se decantan en los papás, de que, pues como yo estoy enojado no se me antoja, o ve a decirle a tu papá que sé que te va a decir que no, o ve a decir a tu mamá que te va a decir sí o no, o no te doy permiso. O sea, para mí el tema permiso ya es tema pasado, en mi contexto. Pero para muchas personas, a mí me sigue sorprendiendo que sigan pidiendo permiso hasta para salir a la esquina. ¿Tú cómo ves eso? Es en parte el miedo del adulto a la protección o a la sobreprotección. Allí un papá nunca deja de ser papá, y no estoy justificando esa acción. A veces tenemos que soltar un poco. La situación se pone tensa en diferentes lugares, en diferentes zonas. Hay personas que podemos hablar desde el privilegio de que pueden salir sus hijos, pero están en una zona privada o en una zona cerrada y pues estás tranquilo. Sin embargo, si analizamos un poco el contexto, entendemos de que esa tranquilidad te la da el saber que estás en un área segura. Sí. Porque si estás partiendo desde ese contexto de que si estás tranquilo porque estás en un área segura, pues es normal que estés intranquilo en un área no segura. Así que dependiendo de dónde estés, algunos de tus amigos pueden vivir en una zona caliente. Algunos de tus amigos pueden vivir en una zona de exclusividad. Que hasta eso se entiende, pero yo he tenido experiencias con cosas que tú dices... ¿Básicas? No básicas, yo hablaría de a veces exageradas. ¿Cómo que? En el sentido de que vamos a casa de alguien, se sabe que no es ni una zona caliente, que vamos a, no sé, a jugar videojuegos o demás cosas, y es una cuestión de... Y tu papá lo sabe. De controlador. Y tu papá sabe dónde estás. Exactamente. Sí. Conoce la casa, conoce a los diferencia, lugares, no, o sea, obviamente entiendo la parte de papá de decir, quiero saber dónde está mi hijo.
que ok, vamos, te comparto la ubicación, oye, voy con tal persona. Pero al menos para mí es una cuestión de decir, te estoy diciendo, no mándame mensaje cada 5 minutos, no márcame cada media hora, no, a las 10 estar ahí, y si a las 10:01, 10:05 te hago un pedote. O a tus 22, 23, que claro, en familias diferentes puede ser de que no les gusta que fumen, no les gusta que tomen. En mi caso, yo tomo, pero muy poquito, y tú sabes que yo nunca he venido tambaleándome. ¿Qué pasó? O en plan, Bueno, en calidad de pero bulto. ese es tu caso. Es exactamente eso, pero es mi caso. Yo sé, al menos en las experiencias que he tenido con amigos, no todos son así, obviamente. Y a mí no diré que me frustra, sino me impacta mucho que hay cosas que, por el contexto que he vivido, para ellos no es algo normal. Es un efecto boomerang esta situación respecto a lo que me estás diciendo con el joven y el adulto, en este caso el papá o el hijo o hija. Es un efecto boomerang porque, volviendo al punto de la comunicación, es muy importante. Si no hay comunicación, esto es el efecto. El papá vocifera, grita, regaña. El joven, pues, ¿qué es lo que hace? Se protege, se autodefiende, siempre está a la defensiva. Entonces, este efecto provoca que el joven no diga mucho. Y cuando viene la pedida de permisos, si ha mentido antes para evitar ese tipo de violencia verbal, se convierte en un círculo de, bueno, yo voy a hacer como que te digo, papá. Yo voy a hacer como que te dejo. Y yo voy a hacer como que te dejo. Entonces, hay tensa la situación porque en realidad yo creo saber dónde estás o quiero creer dónde estás, pero en realidad no estás donde dijiste que estás. Y luego viene la tensión de que yo me entero de que tú no estuviste nunca donde me dijiste que estarías, y ahí se crea esa mala comunicación y ya no hay confianza. Que al final del día, digo, tú también fuiste joven, también fuiste pillo, también fuiste... Claro. También claro. te las buscaste para hacer las cosas que querías, llámese tomar, ir a tener relaciones sexuales. O sea, al final, creo que en algún momento me dijiste tú, si ya sabes que van a ir a tener relaciones sexuales, proveles un lugar seguro. Bueno, eso es ya... ¿No van a ser igualmente, claro, lo sepas o no lo sepas? En el caso de pues, que he platicado contigo y te he dicho, hijo, pues yo sé que no tomas, qué bueno que no lo haces, pero mi trabajo contigo es darte las herramientas para que tomes una buena elección. Y esto no es una garantía. Sí. Puede que tomes una mala decisión, pero prefiero que sepa lo que estoy haciendo. Prefiero que le digas a tus compañeros, puta, tengo un pedo, le voy a hablar a mi papá, a que, puta, no le vayan a contar a mi papá. Me explico, es diferente. Entonces yo prefiero que me hagas... No, que ya sería un amigo hijo de la chingada. Tengo este pedo. Tengo este pedo, y que acudas a mí, y sabes que yo voy a acudir a ti, y no te voy a cuestionar, simplemente te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque simplemente yo estuve en tus zapatos y sé lo que va a pasar. Entonces yo solo te pongo en contexto, hijo, va a haber consecuencias. Así están las cosas. Así están las cosas. Lo que tú elijas, si eliges esto, no estoy tampoco diciendo de que esto es lo que va a pasar, porque me fui al futuro y lo vi y regresé y esto, no. No me grites, estoy aquí al lado. Lo que va a pasar es esto, y pues ahora sí tú tomas la decisión. Tú decides si lo tomas o no lo tomas. Pero igual puedes tomar una mala decisión. Sí, no es garantía. Y yo tengo que ser consciente de que eso también puede pasar. Y cuando eso pase, decir, bueno, ok, ¿de qué tamaño es el pedo? ¿Se puede arreglar? ¿No se puede arreglar? ¿Es grave? ¿No es grave? Ok, no fue grave, se pudo arreglar, ok, ¿se puede aprender de esto? ¿Qué consideras tú que es grave y no grave? Digo, bajo tus ideales. Sí, bajo mis ideales, lo que puede ser grave. Yo creo que el tener nietos. No, fíjate que hasta eso, no tanto. No, porque hasta, fíjate que... ¿Qué sería grave? Lo acabas de mencionar. Te digo que no es grave. ¿No? Lo acabas de mencionar. Es que todo está en el contexto de la gravedad que tú tengas registrada en tu cerebro. Porque para ti puede no ser grave, lo que para mí sí puede ser grave. Pero entonces, ¿qué es realmente la gravedad? Es lo que tú consideres que es grave. Por eso me dices, ¿y qué sería grave? No es lo mismo el tipo de gravedad para mí que el tipo de gravedad para ti. Sí, no influye de la misma manera. Exactamente. Entonces ahí sí puede ser lo que siempre te he dicho. ¿Te construye
¿Lo puedes arreglar? Sí, entonces no es grave. No es tan grave como parece. Oye, ¿se construye? Sí. ¿Lo puedes arreglar? Sí. Pero no quiero hacerlo ni me quiero meter. Entonces se va a volver en algo grave. Porque te la va a hacer pasar muy mal. ¿Me explico? No estoy hablando de gravedades como que, oye, pues es que cometí un accidente Se mata un y cabrón. desviví a alguien. Te van a bajar el video. Desviví a alguien, ¿me explico? Entonces ahí sí, ¿sabes qué? Es complicada la ¿Cómo situación. lo bajan? Ni monetiza todavía. Es complicado. Entonces, hablando de cosas leves, ¿no? ¿Sabes qué? Pues cometí un error, con lo que me acabas de decir, tomándolo de ejemplo, pues esperas un nieto. Bueno, Que sería lo top. lo top para ti. Yo creo que de ahí lo siguiente será un atentado, porque no, y bueno, al menos yo no le veo de Claro, o claro. tener un hijo o desvivir a alguien, yo creo que no hay más, algo más grave que eso. Ahora, ¿qué te construye saber qué es lo que te gusta y qué no? ¿Cómo sabes qué es lo que te gusta y qué no te gusta? ¿Y cómo sabes quién eres? Pues a través de las personas. Y las personas no viven en tu casa, están allá afuera. Entonces, Sí, para mí, nadie te va a tratar como en tu casa. para mí es muy productivo o te ayuda a tu crecimiento personal que socialices y conozcas. Lo que te acabo de decir, tienes que escuchar. Escucharnos significa acatar, escuchar significa entender, y entender con flexibilidad te ayuda a comprender de que no todos los papás tienen esa misma posibilidad y no todos los hijos tienen esa apertura, porque hay hijos que definitivamente, aunque el papá tenga todo el deseo y las ganas de poder escuchar a su hijo, el hijo no se abre. Pero para le mí ha cuesta sido trabajo. muy, muy difícil, o sea, conocer historias de tanto de papás como con hijos y amigos, sobre todo porque cada familia es diferente. Si bien sí comparten valores similares o algunos totalmente diferentes, que tú dices, oye, qué padre, pero tal vez no coincido con esto, o esto de plano, la gran mayoría, digo no, pero esto tienen vestigios de que tienen una buena relación. Para mí ha sido muy difícil porque pues contrasta con la educación que yo tuve. Y yo en algún punto sí pensé que todo el mundo era como en mi casa. Y creo que a mucha gente también le pasa eso, de que sales, conoces mucha gente y dices, puta madre, no son como en mi casa. ¿Por qué no es como me enseñaron? Digo, a las malas entiendes de que no todo el mundo te va a tratar como en tu casa y no todo el mundo es como te lo pintan en tu casa. Y ahí es cuando vuelves otra vez a ese punto donde, papá, ¿qué te puedo yo enseñar? Exacto, me vas a enseñar lo que aprendiste allá afuera de alguien que lo hace. Y bien te digo, yo de, está de, bueno, de alguien que lo hace. Papi, yo fui con una familia y encontré unos papás que se llevan con madre. Y yo quiero llevarme así contigo. Ok, hijo, ponlo sobre la mesa, vamos a analizarlo. ¿Se puede, no se puede? ¿Lo hacemos, no lo hacemos? O sea, aquí ya viene la flexibilidad del cambio. Eso es en nuestro caso, o sea, Claro. no funciona. Pero tú sí puedes enseñarme a tus 22 bueno, años. sí. Digo, no, más que utilizar tu TikTok, yo ahorita de plano no sabría decirte qué. Hay algo así, digo, no necesariamente lo de TikTok, pero específico que te haya enseñado recientemente. Recientemente, a descubrir que no tengo tanta paciencia como yo creí. No, pues eso desde que estoy chiquito. O sea, y me vienes enseñando que hasta de adulto, güey. Sí, no. Es aprobar tu paciencia, no, es eso. A ver si yo pensé que la tenía completa y me sales con que, ¿sabes qué, papá? Pero no soy el único, también están mis dos hermanas, o sea, no me puedo llevar todo yo el crédito. No, bueno, en realidad lo que te agradezco mucho es que sí hayas tomado en consideración esto de discutir tus ideales conmigo, porque no es lo mismo decir quiero ser flexible para mis hijos, pero no quiero discutir con ellos. No, espérate, no siempre va a ser cómodo. Vamos a tener muchas pláticas incómodas, pero de eso se trata, porque no se trata de ser unos dictadores, sincericidas. ¿Me explico? También. Entonces, no se trata de ser eso. Sí. ¿Me explico? Sino de que... No es cometer sinceridad. Sí, no. O sea, yo te voy a decir lo que yo pienso y te voy a hablar con sinceridad, tratando de no romperte el corazón, ser empático emocionalmente contigo, teniendo también un poco de responsabilidad afectiva y que entendamos cómo eres tú, porque yo te quiero conocer. Que también, bueno, tomando en cuenta lo que me hace un pequeño paréntesis, que bueno, al menos en mi caso aplica, pero yo creo que también podría aplicar en muchos casos particulares, es nadie va a ser más sincero que tus papás.
Sí, eso sí. Al menos Sí. en este contexto así es. O sea, Sí. si alguien me dice decir, o subiste de peso, o te ves del carajo, o te vistes bien, o hiciste esto bien, o hiciste esto de la chingada, nadie mejor que tus papás para decírtelo. Pero tomando de ejercicio el tema que dijiste con respecto a los comentarios pasivo-agresivos, de que yo lo he escuchado muchas veces de mis contemporáneos que no utilizan las palabras adecuadas para decir el contexto de lo que tienen en la mente, que sí es adecuado. Y suena una mentada de madre. Y suena una mentada de madre porque, oye, mi hijo se mama todo el tiempo y la verdad es que ya me encabroné. Y me dicen, oye, yo les pregunto, oye, ¿y qué les dices? No mames, es un chingo de pinche borracho y un marihuano y que hace un chingo de pendejadas y ya me tiene hasta la madre. ¿Y luego? Y le digo, ¿y eso ayuda? Porque eso es una crítica destructiva hacia la persona. No es un, oye, hijo, ¿cómo podemos ver? Bueno, es que ya se lo dije de va. 20,000 formas. Y sí es cierto, lidiar con esa situación es muy complicada, pero no ayuda absolutamente en nada a agredir verbalmente. Entonces ahí es cuando tenemos que hacer lo posible para cambiar las formas. ¿Qué es lo que digo? ¿Cómo lo digo? Y que no te voy a decir que yo nunca utilicé esas formas porque fui educado de esa manera y lo utilicé, que yo decidí cambiarlo. Me explico. Esto que yo decidí cambiarlo no significa que los demás contemporáneos no puedan. Ajá, pero sí, tampoco es una realidad de que sí puedan, porque hay quienes sí pueden. No es algo que lo asegure. Sí pueden, pero no quieren. Y hay quienes sí quieren, pero no pueden. Pero no pueden. ¿Qué aplicaría en el caso de no pueden? No tienen los conocimientos y las herramientas para hacerlo porque no tienen preparación. Todo esto deriva también de que yo me tuve que preparar emocionalmente y mentalmente para poder hacerlo. No estamos solos, puedes voltear. Sí. Yo me tuve que preparar para eso y quise prepararme para eso. Pero ahora, ¿cuántos adultos contemporáneos míos se preparan para eso? No conozco muchos. No hay muchos. O sea, sí conozco, pero muy pocos. Y algunos de la primera de cambio es, ya no quiero hablar contigo. Claro. O ya me sentí ofendido, o no me parece, es como que... Pero eso pasa porque es difícil para un adulto que no se ha preparado manejar un tema en contexto como no es una cuestión más de orgullo. O sea, por decir, yo soy el adulto y el hecho de que me cuestiones, o el hecho de que yo me estés mostrando vulnerable, llámese hombre o mujer, le cuesta mucho. Voy a tomar tu título, porque estás partiendo desde la ignorancia. Porque para ti fue más fácil pensar que era el orgullo. A lo mejor no. O sea, te estoy preguntando si es eso, porque es lo primero que me viene a la mente. Claro, es lo que te vino a la mente. Y partiendo de ahí, entonces digo, estás partiendo desde la ignorancia de no saber. Pero ignorar no es malo, porque yo también soy ignorante. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando con el adulto? No es posiblemente que sea su orgullo, aunque parezca el orgullo. Simplemente está partiendo también desde su ignorancia. Es que tú partes desde tu ignorancia, pero el adulto también parte de su ignorancia. Es porque le puse así el programa. Claro, porque todos tenemos mucho que ignorar. Sí, nadie sabe todo. Y entonces el adulto, al partir de su ignorancia, se comporta como un niño berrinchudo. Así tiene que ser y punto. Y se chingó. Y ya está. Suena a orgullo. Es que eres muy orgulloso. No, el orgullo es otra cosa. El orgullo y la dignidad son cosas diferentes. De aquí se está partiendo desde, yo te podría decir, el temor, el miedo. El temor a ser cuestionado. Al ser cuestionado por no saber qué hacer o qué decir. Porque no sabe qué hacer o cómo comportarse. O cómo ayudar. Es que, ¿qué le digo? Me explico, viene mi hijo, oye, ¿cómo le digo que se cuide para tener sexo? Me explico, y cuando vayas con una vieja, y así te lo dicen, cuando vayas con una vieja, los papás más letos. Sí. Vamos abiertos, ¿no? Vamos a pensar que hay personas más abiertas que yo. Vamos a decir que soy un poco conservador en ese caso, pero que empiezan a hablarle a sus hijos, no, y tú tienes que llegar así, hijo, y el otro muchacho todo paniqueado de que esto no es lo que me han enseñado mis compañeros, o no es lo que yo he visto. Sí, o sea, son contextos muy diferentes. Entonces te incomoda. Sí. Porque no hay un previo, me explico, solo te llega de sopetón. Sí, ¿Me explico? Lo toman, bueno, al menos en la cultura popular, como que la plática, pero te lo ponen así como si fueras tú a hacerte tu primer revisión de prosa. Claro, o sea, es algo normal. Y digo, ya vas para allá. Sí.
Pero pues, o sea, no es algo o sea, no te van a cortar un dedo, no te van a operar, no te vas a ir al espacio, o sea, es algo natural, pero pues, obviamente valores más, valores menos, pues sí lo tenemos muy como un tabú. Claro. O sea, y así con muchos temas, o sea, llámese religión, política o sexualidad. O sea, hay cosas de las que como que el cliché de que no se habla de política en la mesa. Y esos padres que se acercan son los padres que mencionabas hace un momento, de que qué es lo que no pueden, sí quieren, pero no pueden porque no tienen las herramientas. Sí, que luego se tachan de que, papá cool. Ajá. No es un papá que decidió abrirse más emocionalmente con sus hijos. Esto aplica a mamá o papá. O sea, cuando decimos papá en general, puede ser cualquiera de los papá o dos. mamá, cualquiera de los dos puede aplicar. Es cuestión de comunicación, pero sí hay que prepararse, sí hay que saber cómo guiarlos, tomar en cuenta de que yo lo he visto con ustedes, les es muy difícil de repente salirse de una frustración. Y también a mí me ha pasado muchas veces que de repente te estancas y te quedas clavado en la frustración y le das más vueltas a la frustración que a la solución. Que a buscar cómo resolver. Que a la solución. Entonces, ahí es donde, hijo, no te atores, no des vueltas en círculo. Mejor relájate, ve el panorama, abre más el panorama y ve cómo lo puedes solucionar. Yo no dudo que haya muchas situaciones en las que sí nos enfocamos sobre todo los jóvenes, incluyéndome, muchas veces nos frustramos y pensamos que el mundo se nos viene encima. Sí. Clásico. Y ya ni siquiera tan jóvenes, porque, o sea, ya a los 23 pues ya es un adulto hecho y derecho. Entonces, hay muchas responsabilidades y cosas que yo sigo aprendiendo y que digo, no puedo creer que esto sea la vida adulta. Y apenas voy empezando, o sea, me quedan, no planeo morirme mañana, ¿verdad? No, sí. Pero me quedan 30 años hábiles o 40 años hábiles de hacer estas mamadas y no puedo, sí puedo, pero está cañón. O sea, y estoy seguro que todavía no he terminado. O sea, solo ahorita grabando esto llevo 2 monsters encima porque me estoy pudriendo de sueño. Es entendible que falte la experiencia, porque es lógico, su palabra lo dice, la experiencia que te da la experiencia, pues el tiempo que vienes repitiendo lo mismo. Eso nuestro programa se llamaría Desde la Experiencia, no desde la experiencia. Sí. En el caso de los jóvenes, más jóvenes, como estamos hablando de los adolescentes de 13, 12, 14 años, que ahorita pues entran corriendo tan fácil y dicen, papá, el mundo se me acaba. Me terminó mi novio o mi novia. Se me acabó la racha en TikTok. Que luego hay otros ridículos de mi edad que a mí es una ridícula la racha, no manches. Pero bueno, vamos a hablar de la frustración. No vamos a enfocarnos en tanto la racha, sino en la frustración. Es en automático, la frustración, y que no puedas visualizar cómo pues, o sea, depende cómo la gestiones. Sí. O sea, que te enseñen, bueno, al menos lo aprendí, el enojo no es malo, la manera en que lo expresas es lo que lo vuelve malo. Lo vuelve malo. Pero entonces aquí hay otra parte que corresponde al adulto, no invalidar esos sentimientos, porque puede acercarse el joven de cualquier edad, de tu edad, 20 para abajo, vamos a llamarle. Estoy jodido, me partieron el corazón y el mundo se me acaba. Es mi fin. Espérate, tú como adulto. Dices, no chingues. No mames. Pero tengo que pagar luz, agua, internet, tú estás con tus pendejadas. Pero tenemos que entender que en ese momento el joven, sea quien sea, está atravesando una emoción. Es un contexto. Sí, entonces tienes esas dos opciones. O eres empático, ¿me explico? Y, oye, hijo, oye, hija, te escucho. Sabes muy bien que no se va a morir. Sabes que esto se va a repetir unas 20,000 veces en su vida. Sí. Pero tienes que empatizar y aprender y escuchar y entender. Cuando digo aprender, no es aprender lo que te va a decir porque ya te lo sabes, sino aprender cómo gestiona sus emociones tu cachorro. ¿Cómo lo está gestionando? Entonces ahí viene la ayuda de que, oye, hijo, ok, ya te escuché, muy bien, te está rompiendo el corazón, vamos a solucionarlo, y explicarle. Esto va a tener que pasar. Y luego ya más tranquilo en la mesa, en otro lugar, oye, hijo o hija, con lo que pasó ayer, pues te vi muy mal, ¿cómo te sientes hoy? Mejor, qué bueno que te sientes mejor. Ponte a trapear. Entonces le puedes dar
argumentos de cómo hacerlo mejor, cómo trabajarlo mejor y que esto es algo que tiene que pasar y lo va a pasar, Es algo no natural. una, lo va a pasar 20,000 Sí. veces el resto de su vida. Y no es precisamente que te rompan el corazón. No, y eso es lo de menos, esa es una de varias situaciones. Claro. Que, bueno, a manera de ir cerrando, ¿qué consejo tú le darías a, no papás primerizos, porque ya no aplican ese contexto, sino a papás que, justo como dijiste hace rato, que tienen la disposición de cambiar o de cuestionar su contexto, pero no tienen las herramientas? Los papás, sobre todo esta pregunta y esta respuesta va enfocada a los papás No, que o en sea, este pero, momento, o sea, eso es para los papás, pero también te voy a preguntar en parte para los jóvenes, pero primero los papás. Sí, sí, sí. Este dato o esta respuesta va dirigido a los papás que sí quieren, pero no tienen las herramientas. Busquen en libros de autoayuda si no pueden asistir o buscar ayuda profesional. Porque es cara. Porque muy está cara. fuera de su presupuesto. Si tienen la accesibilidad, búsquenla. Les va a ayudar mucho para que ustedes aprendan a gestionar sus emociones y sepan cómo manejar sus emociones delante de sus cachorros. Porque no importa cuántas veces le digas a tu cachorro cómo es la vida o cómo es la gestión. No se lo tienes que explicar. Ellos ya lo están viendo. Entonces, el modo en el que tú manifiestas tus gestiones emocionales, ellos lo van a percibir y van a actuar acorde a como tú lo haces. Entonces, por ese lado, a los papás. En el lado de los jóvenes, respondiéndole a los jóvenes que quieren abrirse con sus papás, pero muchas veces sus papás no pueden. Tendrían ustedes que ayudar a sus papás a que ayuden a gestionar sus emociones, pero aquí es muy complicado porque si los papás deciden no hacerlo, esto va a complicar un poco. Es muy complicado, pero no es imposible. Solamente hay que intentar ayudar a los papás, guiarlos, orientarlos o entenderlos. No con esto etiqueten o juzguen a sus papás porque no pueden hacerlo. No van a entrenar a sus papás. Desafortunadamente no van a cambiar a sus papás si ustedes si ellos no deciden hacerlo y no se sientan mal por eso. Ellos tuvieron su propio entrenamiento y su manera de vivir, pero entonces ustedes pueden buscar ayuda o guía, la que no están obteniendo, pero busquen una buena guía o un buen mentor que les ayude a gestionar sus emociones. Porque a lo largo de la vida es muy importante cómo ustedes se gestionan ante las situaciones. Pueden frustrarse, no sé si recuerdan esta imagen de un niño que le quiten la paleta y se tira al piso a llorar. Eso es un berrinche de niño, pero también hay berrinches de adultos, como cuando pides algo y no te lo dan y empiezas a despotricar o a hablar mal de las personas. Eso es un berrinche de adulto. Entonces, cuando tú gestionas mal tus emociones, tus hijos lo copian. Entonces, los hijos que están viendo una mala gestión de emoción y ya lo entendieron y quieren mejorar, busquen ayuda profesional. Pueden apoyarse en libros o pueden apoyarse de algún mentor que tenga esa inteligencia emocional y esa empatía para que puedan ayudarlos. Siempre hay un modo de manejarlo. Esa es mi recomendación para ambos casos, papás. Sí, por lo general, la gran mayoría de situaciones tiene solución. Por lo general, como les decimos, a menos que de verdad vayan a hacer un atentado o hayan atropellado a alguien, la gran mayoría de situaciones tienen solución. No se van en un vaso de agua, no se van a morir, no va a ser la última vez que van a sufrir en su vida. No por eso quiere decir que la vida sea una porquería, al contrario, hay muchas cosas buenas y sobre todo yo al menos en la parte de jóvenes, yo les diría, aprecien mucho muchas cosas que a lo mejor no se van a repetir. Hay cosas de nuestra infancia que parecen muy cercanas, pero ya pasaron 10, 12 años y luego las aprendes a valorar ya más grande y creo que tú también coincides con eso y sobre todo a nuestros papás. Es otra cosa que la vida no la tenemos comprada. El día de mañana, por más encabronados, por más enojados, por más lo que ustedes quieran, muchas veces hay tiempo que no se recupera y hay cosas que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y aplica con muchas cosas, con papás, con relaciones amorosas, con amigos, con hermanos y lo que sea. Y es algo muy importante que no nos damos cuenta hasta que ya pasó mucho tiempo. Sí. Si no, miren, ya está
para la fregada, ya está todo blanco, ya está hecho pasa. Yo me puedo defender solo, ¿no? Yo me defiendo solo. No, pues, te agradezco mucho tu tiempo, Pito. Yo No, sé que gracias. tienes 20,000 cosas que arreglar aquí en la casa. Gracias, mi amor, gracias. Espero que les haya gustado mucho este primer episodio. Les invito a dejar cualquier tipo de comentario, bueno, malo, crítica, lo que ustedes quieran en la caja de comentarios. Yo fui su anfitrión desde este estudio improvisado en la comodidad de mi cuarto. Yo fui su anfitrión Rodrigo Manzanilla y nos despedimos. Esto fue el primer episodio desde la ignorancia. Adiós, producción, la puca que hay. Thank you.